Bueno, habiendo estudiado ya todos los grupos funcionales de la química orgánica, porque bueno, justamente es importante eso como base para abordar el estudio de las biomoléculas, vamos a estudiar en primer lugar una de las moléculas más importantes para la vida, que está formada por los bioelementos primarios, que es el agua. Que si bien es una molécula inorgánica, de hecho la hemos estudiado en química inorgánica, es fundamental para la vida y ahora vamos a ver por qué razón es fundamental para la vida el agua. Bien, nosotros ya estuvimos viendo que todos los seres vivos tenían una composición química similar, ¿no? Y que esa composición química, esos componentes químicos de los seres vivos, nosotros podíamos separarlos en distintos grupos, grandes grupos, que vamos a estudiar por separado, y que son el agua, los minerales, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Hoy nosotros vamos a comenzar con el estudio del agua. Bueno, el agua es muy importante para los seres vivos. De hecho, ustedes saben que no hay vida si no hay agua. Ustedes saben que la vida está ligada a la presencia de agua en el sistema. No conocemos forma de vida que sea independiente del agua. Al menos hay algunas formas de vida que pueden pasar un tiempo en un ambiente seco, sin agua, porque tienen determinadas adaptaciones, pero a la larga necesitan del agua para poder llevar a cabo todas las funciones que tienen que ver con el sostenimiento de la vida. O sea, el agua es imprescindible. Ustedes ya estudiaron las células, saben que el citoplasma o citosol, el citosol es una solución acuosa. Es agua en donde hay mezclados distintos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos, lípidos también que están interactuando ahí con el agua, iones como los bioelementos secundarios, todos están disueltos en el agua. Ahora bien, sabemos que aproximadamente un 70% de la composición química de un ser vivo corresponde al agua. Es muchísimo, ¿no? Es mucho, el 70% de ustedes es agua. ¿A dónde está ese agua? Bueno, no toda está dentro de las células. Hay una parte del agua que está dentro de las células y se llama líquido intracelular. Después hay otro poco de agua que está en el espacio que se encuentra entre las células en los tejidos, que es el espacio intersticial, por eso se llama líquido intersticial. No sé si con Chechi han visto la parte de tejidos, no sé si le llaman matriz extracelular. Bueno, ahí también hay agua, y hay agua también en el interior de los vasos sanguíneos, formando parte de la sangre. La sangre, saben ustedes, que está formada por elementos formes, células y un líquido que se llama plasma, un fluido que tiene como componente mayoritario el agua. Bien, ahí tienen algunos números como para que ustedes vean, se hagan una idea de cómo se distribuye el agua dentro del organismo, de 40 litros totales que tenemos de agua en el cuerpo. Bueno, depende eso del peso de cada uno, ¿no? Bueno, 25 litros están adentro de la célula y 15 están afuera de las células. Esos 15, 10 están en los tejidos, en la matriz extracelular de los tejidos o en el líquido intersticial o el espacio intercelular, y el resto está en la sangre, más o menos 5 litros de sangre. Eso es un poco la distribución de agua adentro del organismo. Bueno, ese agua está, como vemos, en distintos contextos y en distintas situaciones, y
forma soluciones que tienen distintas composiciones. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, de forma más aplicada, y seguramente algo estuvieron viendo cuando estudiaron algunos temas con Ignacio. Bien. Volvemos a lo que decíamos al principio. El agua es muy importante para los seres vivos. No conocemos forma de vida que pueda prescindir del agua. ¿Sí? De hecho, si bien no se conoce todavía con certeza, no hay una teoría aceptada plenamente acerca del origen de la vida, se cree que la vida se originó en un medio acuoso, se originó en los océanos, ¿no? Por eso es tan importante el agua para los seres vivos. Y de hecho, cuando se está buscando vida en otros planetas, lo primero que los científicos buscan es agua. ¿Y agua en qué condición tiene que estar ese agua para que pueda albergar vida? A ver. Líquida. Muy bien, tiene que estar líquida. O sea, no solo tiene que haber agua, tiene que haber agua líquida. Para que haya vida, al menos en la forma en que nosotros conocemos la vida. Bueno, nosotros vamos a estudiar ahora un poquito, después más adelante vamos a hablar del origen de los seres vivos, de las biomoléculas y de los seres vivos. Si quieren ustedes ir viendo por su cuenta alguna teoría sobre el origen de la vida, va a estar bueno para que podamos tener una linda charla al respecto. Pero por ahora vamos a centrarnos en un estudio del agua más a nivel molecular. Vamos a analizar un poquito la molécula de agua, porque de ese análisis van a surgir algunas ideas muy interesantes que nos van a servir para explicar por qué es tan importante el agua para los seres vivos, ¿sí? Bien, ¿qué sabemos del agua? Sabemos, bueno, en principio la podemos representar de distintas formas. Fíjense, acá tenemos agua, estamos sirviendo en un vaso. A esto también le llamamos agua, ¿no? La molécula de agua, un oxígeno unido a dos hidrógenos. Podemos representarla así también, en donde estas líneas representan los enlaces covalentes y estas liñitas acá representan los electrones no compartidos en la capa de valencia del oxígeno, que está completando su octeto acá, por eso se puede formar esta molécula, ¿no? Distintas formas de representarla, pero básicamente es una sustancia compuesta, porque está formada por átomos de distintos elementos. ¿Se acuerdan de esa definición de sustancia compuesta? De sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien, bueno, el agua es una sustancia compuesta, en donde hay un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno en forma covalente, por medio de un enlace covalente. ¿Se acuerdan? Los enlaces covalentes eran los enlaces en donde los átomos compartían electrones, ¿no? Bien. En este caso, el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. Y el... ahora vamos a dibujarlo a eso. Esperen un poquito. ¿Ven la pizarra ahí? Sí, profe. Bueno. Sí. Si ustedes se acuerdan, el oxígeno, el átomo de oxígeno, tiene 6 electrones en su capa de valencia. 6. A él le están faltando 2 electrones para compartir el octeto, ¿no? ¿Se acuerdan que los átomos entran en combinación química procurando completar 8 electrones en su capa de valencias? Eso lo vimos en química inorgánica, hace un tiempito ya. Entonces, ¿qué vienen? 2 hidrógenos con su electrón y se forma un enlace covalente. Ahora, este par de electrones que está acá, donde uno es del oxígeno y otro es del hidrógeno, pertenecen tanto al hidrógeno como al oxígeno, ¿ven?
Entonces el oxígeno pasa a tener 8 electrones y el hidrógeno pasa a tener 2 electrones, que es con el número de electrones que él completa su octeto. Esto lo podemos representar también así, de esta manera. O directamente solemos hacer, como hicimos en las moléculas orgánicas, la representación de los enlaces covalentes con líneas, y generalmente no ponemos los electrones que no están compartidos. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Pero ¿qué pasa? Acá hay una cuestión que va a traer consecuencias muy importantes para las propiedades del agua. Y es la siguiente. Los electrones se distribuyen de a pares, ¿no? Simétricamente alrededor del oxígeno, formando como un tetraedro. De manera que por ahí una representación más apropiada de la molécula de agua sería así. ¿Por qué? Y bueno, porque los pares de electrones que no están formando enlaces, tienden a repelerse con los que forman enlaces. Eso no tienen por qué saberlo ustedes. Se los comento como para que ustedes entiendan por qué hacemos este dibujo acá. Y esto debería ser un ángulo recto, ¿no? Si esto fuera en el plano, ¿no? Esto acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero en realidad, estas cuatro lugares, estos dos lugares de unión y estos dos lugares donde hay electrones, no se ubican simétricamente alrededor del átomo de oxígeno. De manera que el oxígeno forma un enlace así, un poco más angular con los hidrógenos, ¿sí? En un tetraedro regular, o sea, si nosotros dibujáramos acá el oxígeno, y esto hacia atrás iría, ¿se imaginan un tetraedro? En donde todos estos ángulos son iguales, todos estos ángulos valen 109 grados en un tetraedro. En un tetraedro regular valen 109 grados. Bueno, este ángulo es menor a 109 grados. Está como más achicado, están como más cerca los hidrógenos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay otra cuestión que yo quiero recordar, que ya la hemos visto, que tiene que ver con la electronegatividad. ¿Se acuerdan de la electronegatividad? La tendencia a atraer electrones. En un enlace. La electronegatividad del oxígeno es mayor que la electronegatividad del hidrógeno. De manera que, si yo dibujo así el oxígeno, los electrones están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿ven? Siguen perteneciéndole al hidrógeno los electrones y siguen perteneciendo al oxígeno, pero están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Eso genera lo que en química conocemos como dipolo, una separación de cargas adentro de la molécula. El enlace es polar. Nosotros creo que hemos hecho, cuando vimos enlace covalente, hablamos de enlace covalente polar y no polar, si se acuerdan un poquito. Bueno, el enlace oxígeno-hidrógeno es un enlace polar. Es un enlace polar. Por tanto, hay sobre el oxígeno
como una densidad de carga negativa. El oxígeno es negativo, no es una carga entera, es una carga parcial negativa. Y sobre los hidrógenos hay una carga parcial positiva en cada uno. ¿Sí? Por eso decimos que la molécula, y como esto está en un ángulo, si uno suma los momentos dipolares, les da un momento dipolar distinto de cero. Eso es una cuestión que no es necesario que ustedes la sepan, porque incluso es difícil de explicar, no difícil de explicar, difícil de entender el concepto de momento de una fuerza. No sé, algunos de ustedes en física Menos mal, porque no la entendí. Bueno, en física seguramente ustedes lo han visto, ¿no? ¿No entendiste? Bueno, fíjate, vos tenés acá el oxígeno, ¿sí? Y tenés los dos átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos, los electrones del enlace van a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Cuántos protones tiene, Jorgelina, el oxígeno? 16. No. Protones. 8. Tiene 8 protones. ¿Y cuántos electrones tiene ahora que se unió a los dos hidrógenos? Tenía sus 8 electrones y ahora tiene 2 más, ¿no es cierto? 10. Tiene 10. El tema es que esos 2 no son totalmente de él, porque si fueran totalmente de él, sería un enlace iónico. Son parcialmente de él. Por eso, sobre el oxígeno, se forma una densidad de carga negativa. Y ese delta significa parcial, esa letra griega delta. Y sobre los hidrógenos hay una carga parcial positiva. ¿Por qué? Y porque el electrón del hidrógeno se le va más lejos, porque el oxígeno se lo está como llevando. Entonces el hidrógeno, Claro, y que tiene un protón, tiene más porque lo está trayendo. Ya tiene más electronegatividad el oxígeno que el hidrógeno. Y vos pensás que el hidrógeno que tiene un Ahora solo entendí. protón, el hidrógeno tiene un solo protón. Si su único electrón se le va lejos, y como que va a quedar, antes tenía carga cero porque un protón y un electrón se anulaban la carga mutuamente, pero ahora como el electrón se le fue un poquito más lejos, quedó con una carga parcial positiva, ¿ves? Por eso Sí, ya entendí. el enlace es polar y la molécula decimos que es polar. Esto es producto de la diferencia de electronegatividad que hay en los átomos. La molécula es polar. O sea, tiene una región, la molécula, donde acá en esta parte va a haber un delta de carga negativo y en esta parte un delta de carga positivo. ¿Sí? Esto va a ser importante después cuando veamos la interacción con otras moléculas, porque lo positivo se atrae con lo negativo, ¿no? Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, ¿no? Vamos a ver que esto tiene una aplicación después. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, concluimos que el agua es una molécula, o la molécula de agua es una molécula polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, pero no. ¿No? Bien. Mailem, Paula, Bernardita, ¿venimos bien? Sí, yo sí. Pregunté a 3 y alguien contestó en el chat. Paula, y no sé si Bernardito o Mailén contestaron en audio, porque no alcancé a ver.
Yo dije que venía bien. No sé quién es. Bernardita. Ah, Bernardita, porque son muchos chicos y se me va, no alcanzo a ver quién está hablando. ¿Paula? ¿Paula, estás Paula ahí? contestó en el chat. Ah, ahí está. No, Mailem había dicho yo. Mailem. ¿Estás ahí, Mailem? Chicos, no puede ser que yo esté preguntando a alguien y no me contesten. ¿Mailem? Aunque sea por el chat. Bueno, seguimos. Bien, comprendido. La molécula de agua es polar. Bueno, esto es un poco lo que yo le estaba explicando acerca de la polaridad. Bueno, yo les había dicho hace un momento que el agua era muy importante debido a las propiedades que presenta. Y bueno, esas propiedades son bastante, se dice, anómalas para la molécula de agua. O sea, uno de la... en química por ahí nos gusta predecir las cosas a partir de la estructura molecular de un compuesto. Y por ahí predecir las propiedades del agua no fue fácil. No fue fácil explicar las propiedades del agua a partir de su estructura molecular. El agua, sabemos, ahí tienen una serie de propiedades del agua. Es incolora, inodora, insípida. Tiene una densidad que nosotros ya trabajamos, la densidad, sabemos lo que es, de 1 gramo por mililitro a 25 grados centígrados. Tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, un punto de fusión de 0 grados centígrados. Bueno, y otras propiedades que solo pueden explicarse no solo a partir de la composición de la molécula de agua, sino que se explican a partir de la polaridad de la molécula de agua y de la capacidad que tiene la molécula de agua para interactuar con otras moléculas de agua mediante una interacción que se denomina puentes de hidrógeno. ¿Les suena eso? Sí, eso es lo que está en el ADN. Por ejemplo. Pero nosotros vamos a verlos en el agua ahora. Vamos a ver cómo esos puentes de hidrógeno son capaces de mostrarnos o de sentar la base para explicar por qué el agua tiene estas propiedades que no serían las esperadas para un compuesto de tan bajo peso molecular y de las características que tiene el agua. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de qué son los puentes de hidrógeno. Ya hablamos del agua y de su estructura, vimos que es una molécula polar. Ahora, ¿qué son los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son interacciones que mantienen cercanas a las moléculas. ¿Sí? Son como fuerzas que mantienen a las moléculas cercanas unas a otras. No llegan a ser interacciones tan fuertes como un enlace covalente. Son interacciones de naturaleza electrostática. Quiere decir que para que se dé esta interacción tiene que haber cargas positivas y negativas que se atraen, o a lo mejor no cargas formales, cargas enteras, sino cargas parciales, densidades de cargas positivas y negativas que se atraen. Entonces, para que se produzca un puente de hidrógeno, yo tengo que entre dos moléculas, yo tengo que tener una molécula que en algún lugar tenga una densidad de carga positiva y otra que en algún lugar tenga una densidad de carga negativa, ¿no?
¿Se entiende? Nosotros recién vimos que una densidad de carga positiva se forma, por ejemplo, cuando el hidrógeno se une al oxígeno en la molécula de agua, ¿no? Sí. Entonces, a esa molécula que tiene un hidrógeno unido a un átomo, como el oxígeno, que es muy electronegativo, y que le tiende a quitarle su electrón, no se lo quita totalmente, pero se lo atrae, a esa molécula la vamos a llamar dadora de hidrógeno. Se va a dar cuando tengamos un hidrógeno unido a un oxígeno o a un nitrógeno también, porque el nitrógeno también es un átomo bastante electronegativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en todos estos casos que tenemos acá hay una densidad de carga positiva, ¿ven? Porque el hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo. Los átomos que tienen un valor de electronegatividad como para producir esto son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. No vamos a ver casos con flúor porque no hay flúor en las biomoléculas que nosotros vamos a estudiar. Así que nos van a interesar más que nada los casos en donde el hidrógeno está unido a un oxígeno o a un nitrógeno. Bien, pero para que haya un puente de hidrógeno, yo les dije, tiene que haber una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa, ¿no? Al que tiene la densidad de carga positiva se le llama dador de hidrógeno, porque esa carga positiva está sobre un átomo de hidrógeno. Y al que tiene la densidad de carga negativa se le llama aceptor de hidrógeno. Es un átomo muy electronegativo. ¿Quiénes cumplen con esa condición de ser muy electronegativo? El oxígeno, el nitrógeno, bueno, y el flúor, que repito, no lo vamos a estudiar. Entonces, se va a producir un puente de hidrógeno cuando yo enfrente dos moléculas, una que tenga una parte que pueda actuar como dadora de hidrógeno y otra que tenga una parte que pueda actuar como aceptora de hidrógeno. ¿Se ven? Acá tenemos átomos de oxígeno y de nitrógeno en distintos contextos, pudiendo actuar como aceptores de hidrógeno. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un oxígeno que podría ser el oxígeno de una molécula de agua, un oxígeno de un éter, por ejemplo, ¿no? ¿Lo ven? Un oxígeno de un ácido carboxílico, no sé, un oxígeno cualquiera. Pero Y me están haciendo preguntas en el... ahí me fijo. Y esta interacción, es lo que llamamos puente de hidrógeno. ¿Está? Entonces, dos moléculas. La S no es una S, es un delta, dijimos. Esto significa delta, es una letra griega que simboliza una parcialidad, es una carga parcial, porque una carga formal sería 1 más. Y si yo pongo delta más, significa que es menor a 1 la carga. ¿Se entiende? Es un poquitito de carga. No llega a ser una carga formal, como puede tener, por ejemplo, el átomo de sodio. Esto es una carga formal, no es un delta. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Se gracias. entiende? Porque acá no tenemos, no estamos trabajando con moléculas, con compuestos iónicos. Estamos todos trabajando con moléculas que tienen enlaces covalentes entre sí. Pasa que esos enlaces covalentes no son totalmente simétricos. Hay separación de cargas. Bien, vuelvo a explicar lo de los aceptores y dadores de hidrógeno. Para que haya un puente de hidrógeno, de paso a Martina, que se le apagó la compu, le sirve la explicación. Para que se dé un puente de hidrógeno, tiene que ocurrir
que se acerquen dos moléculas. Una de ellas tiene que tener una parte que sea dadora de hidrógeno. ¿Qué es un dador de hidrógeno? Bueno, es una molécula que tiene un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo. ¿Sí? Acá lo dice. Se produce entre un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, que es lo que llamamos dador de hidrógeno, y en la otra molécula tiene que haber un átomo muy electronegativo, que le llamo aceptor de hidrógeno. Esa condición de aceptor de hidrógeno solo la cumplen el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Y los dadores de hidrógeno se producen cuando el hidrógeno está unido a un oxígeno, un nitrógeno o un flúor. Acá tenemos algunos ejemplos de puentes de hidrógenos que se pueden formar entre distintos dadores y aceptores de hidrógeno, distintas combinaciones de dadores y aceptores de hidrógeno. Se dan cuenta que esto no es más que una interacción entre cargas opuestas, ¿no? ¿Lo ven? Un delta positivo, un delta negativo, delta positivo, delta negativo, ¿ven? Sí, profe. Por eso, como la carga opuesta se atraen, los puentes de hidrógeno mantienen cercanas a las moléculas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bien, avísenme por ahí si aparece algo en el chat, que yo, como lo tengo minimizado, por ahí no lo veo. O el que escribe me dice, profesor, le puse algo en el chat. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Yo sí, profe, me quedé Dale, Emily. en la explicación, me quedé perdida. Bueno, Cuando... fíjate, acá tenemos una molécula de agua. Fíjate, tenemos una molécula de agua, ¿sí? Estos son los hidrógenos, ¿sí? Y acá tenés el oxígeno, ¿no? Y acá tenemos otra molécula de agua, oxígenos e hidrógenos, ¿no? Sí. Fíjate, acá tenemos un hidrógeno que está unido a un átomo muy electronegativo como el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos un dador de hidrógeno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Espérate que justo elegí un color que no se ve. Dador de hidrógeno, ¿no? Y fíjate que acá, en otra molécula de agua, hay un oxígeno que cumple el ser un átomo muy electronegativo. O sea que este es un aceptor de hidrógeno. ¿Ves? Ajá. Por eso se forma acá el puente de hidrógeno. Porque tenés, la molécula de agua puede comportarse como de las dos maneras, puede actuar como dador o como aceptor de hidrógeno. Entonces, dos moléculas de agua se van a sentir atraídas entre sí. Los puentes de hidrógeno mantienen cercanas a las moléculas y hacen que sea más difícil separarlas. ¿Se entiende ese concepto? Porque justamente esa interacción es una fuerza de atracción entre las moléculas. Entonces, si existe el puente de hidrógeno, yo si quiero separar dos moléculas de agua, me va a costar más que si no existiera el puente de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Fíjate que por la geometría de la molécula de agua, yo podría formar 4 puentes de hidrógeno entre una molécula de agua y otras 4 moléculas de agua, ¿no?
Ujú. ¿Ves acá? ¿Ves el delta positivo en el hidrógeno y el delta negativo en el oxígeno? Delta Ujú. positivo en el hidrógeno, delta negativo en el oxígeno. Acá el delta positivo en el hidrógeno de esta otra molécula de agua y el delta negativo acá. Y esta se va a juntar se va a acercar a otras 4 y así se forma toda una red de puentes de hidrógeno en toda la sustancia, ¿sí? Pero como nosotros sabemos, en un fluido, ¿se acuerdan que cuando vimos los estados de agregación dijimos que en un líquido, por ejemplo, las moléculas se encuentran en constante movimiento? ¿Mm? Profe, Están y cercanas así, entre sí, espera, las moléculas en el líquido están cercanas entre sí, pero se mueven. ¿Mm? Entonces se estima que aproximadamente en un líquido hay 3,6 puentes de hidrógeno por molécula de agua. ¿Mm? No se alcanzan a alinear así perfectamente para formar 4. ¿Mm? Sí, Jorgelina. como ahí están dibujados, que si a simple vista es fácil darse cuenta quién es el aceptor y quién es el dador. Uh-huh. Bueno, después lo Que vamos a si es ver ahí. posible, le pregunto. O sea, si ¿Cómo? ahí está dibujado el Ajá, puente, ¿no? sí. Pero a simple vista, ¿cómo nos daríamos cuenta? Sí, porque vos vas a tener un oxígeno de un lado y un hidrógeno en otro lado, que no están unidos por enlace covalente. ¿Ves? Esto no es un enlace covalente. Acá el oxígeno y el Ah, hidrógeno están en moléculas distintas. claro. ¿Está? Sí, sí, Pertenecen a moléculas sí. diferentes. Bien, No, o sea que nos vamos a dar cuenta según sus posiciones. O sea, a claro, simple vista. claro. No, Por la orientación. Ahora fíjense, esto es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Que va a haber un puente de hidrógeno cuando yo tenga un oxígeno o un nitrógeno en una molécula y un hidrógeno en otra molécula que esté a su vez unido covalentemente a un nitrógeno o un oxígeno. ¿Mm? Y que ese puente de hidrógeno que se forma va a hacer que sea más difícil separar esas dos moléculas, porque las va a mantener cercanas unas con otras. Bien, yo les dije recién que, y acá vamos a ver una primer consecuencia del puente de hidrógeno que tiene relación con la vida, con el sostenimiento de la vida en la Tierra. Fíjense que yo les dije que más o menos en un líquido no se forman 4 puentes de hidrógeno por molécula de agua, se forma un poco menos en promedio porque las moléculas se están moviendo todo el tiempo. Pero en el sólido, como las moléculas no se mueven, se pueden acomodar mejor en el retículo y se establecen más puentes, o sea, ahí llega casi a 4 puentes de hidrógeno, de manera que quedan como más separadas las moléculas y estarían entrando por unidad de volumen menos moléculas que si fueran líquidos. O sea, hay más moléculas por unidad de volumen en el líquido que en el sólido, como consecuencia del puente de hidrógeno. Por eso, la densidad del líquido, agua, es mayor que la densidad del sólido agua, del hielo. El hielo es menos denso que el agua. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, ¿podrías repetir? Sí, en el líquido, debido a los puentes de hidrógeno, en el agua líquida, las moléculas, como se pueden mover, están más cercanas unas con otras. En cambio, en el sólido, como no se pueden mover, se establecen los puentes de hidrógeno y se da una geometría más ordenada que hace que, por unidad de volumen, yo tenga menos moléculas en el hielo que en el agua líquida. ¿Se acuerdan? La densidad era masa sobre volumen. ¿Sí? Si yo tengo 1 kilo de agua,
estando en estado líquido, va a ocupar más volumen que si está en estado sólido. Perdón, al revés. Estando en estado líquido, va a ocupar menos volumen que si está en estado sólido. ¿Se entiende? Por eso el hielo es menos denso que el agua. Por eso el hielo flota. Por eso si ustedes ponen una botella con agua en el congelador o en el freezer, cuando se congela, ocupa mayor volumen el agua, se expande y hace presión sobre el envase. Y si es un envase de vidrio, lo rompe. Por eso se rompen las botellas cuando ustedes las colocan a congelar al agua, las botellas de Entonces, agua o líquido. perdón, profe. Sí, En el agua líquida las moléculas están separadas. están más cercanas unas con otras. En el hielo, como consecuencia de los puentes de hidrógeno, se separan un poquito. Ah, ok. Se acomodan mejor y quedan un poco más separadas. Por eso hay menos moléculas por unidad de volumen en el sólido que en el líquido. Por eso el hielo flota. Esto tiene una... Profe, usted nos hizo hacer un dibujito de las Sí. moléculas. Y en las sólidas estaban todas juntas, las gaseosas medias separadas. Las gaseosas muy líquidas, separadas. Eso, Las así. líquidas Las están líquidas- juntas, pero se mueven. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho esa representación microscópica. ¿Se acuerdan? En el sólido había orden y y no había espacio prácticamente entre las moléculas. ¿Se acuerdan que eran esos los criterios que usábamos? El orden y el espacio entre las partículas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, Bueno, profe. en la mayoría de los líquidos, en la gran mayoría de los líquidos, perdón, en la gran mayoría de las sustancias, al formarse el sólido, las partículas se acercan más y entonces el sólido es más denso que el líquido. La mayoría de los sólidos no flotan en su propio líquido. Si yo tengo un pedazo de hierro y lo tiro adentro de un recipiente que tiene hierro líquido, ese pedazo de hierro se va a ir al fondo, no va a flotar. Eso pasa con la gran mayoría de las sustancias. Con el agua es al revés. Si yo tiro un trozo de hielo en un recipiente con agua líquida, va a flotar el hielo. Porque como consecuencia de los puentes de hidrógeno, el hielo es menos denso que el agua líquida. ¿Está de claro eso? Eso tiene consecuencias fundamentales para la vida en la Tierra. ¿Cuáles se les ocurren? Repita la pregunta, por favor. Que el hielo flote en el agua. ¿Qué Puede consecuencias? ser, profe, puede ser la de los árticos y todo eso. ¿Qué pasa? Los glaciares. Explícalo los bien, me glaciares. decís, los árticos y todo Sí, eso. No, explícalo bien, ¿qué pasa? No, porque los glaciares, por ejemplo, flotan. Ajá, y eso que... Grandes glaciares flotan. ¿Y? Y ahí hay vida en los glaciares. ¿Qué están los pingüinos subidos arriba? No, pero están, por ejemplo, los osos polares y todo eso. Bueno, pero esperá, ustedes imagínense, si el hielo no flotara, ¿qué pasaría con ¿Congelarían todos los peces y todos los animales del mar? ¿Cómo? ¿Aislante de temperatura ¿Se sería? congelarían No. todos los peces y los animales del mar? No, piensen, vamos por parte, con respecto a lo que plantea Franco. Si el hielo no flotara, los casquetes polares estarían hundidos, ¿no? No habría iceberg, no habría glaciares, estarían hundidos, ¿no? Ajá. Y si se hunden, ¿qué pasa con el nivel del mar? Sube, Aumenta. chao. Muchas islas Nos morimos todos. desaparecerían. No sé, habría que buscar en la bibliografía, pero yo creo que no sé si habría superficie seca en la Tierra. Si se hundieran los Creo que casquetes polares. sería todo lo que es territorio sería mucho menor. Todo cubierto de agua estaría. Eso, bueno, tiene consecuencias sobre la vida terrestre. Eso por un lado.
Y por otro lado, alguien habló de que se congela. Alguien habló de que se congela todo. Bueno, si ustedes se fijan acá hay una gráfica. Vamos a aprender a interpretar gráficas, chicos, por favor, porque en matemática Silvana se los va a pedir. Fíjense, densidad en función de la temperatura. ¿Se acuerdan que yo les dije que la densidad dependía de la temperatura, no? ¿Se acuerdan? Fíjense, el agua a 0 grados es menos densa que el agua a 4 grados. Entonces, en un lago, el agua a 4 grados va a estar en el fondo. ¿Lo ven? Y el agua a 0 grados va a estar en la superficie, que es donde se va a congelar. El lago se empieza a congelar, se congela en la superficie y no se congela abajo. Eso tiene consecuencias sobre la vida acuática de esos lagos que se congelan. Porque abajo, la temperatura... Está toda la vida que... Claro, Claro, no, abajo abajo la también, temperatura... La temperatura pueden está por- sobrevivir pescados, pueden sobrevivir muchos animales a esa temperatura normal, mientras que arriba hace más frío. Claro, vos pensás que arriba tenés menos 10 grados, pero el hielo mismo actúa de aislante. El hielo es un buen aislante térmico, no conduce el calor. Entonces, vos podés tener en la superficie una temperatura de menos 10 grados centígrados, el hielo actúa de aislante, cercano a la capa de hielo tenés 0 grados centígrados, pero por debajo el lago mantiene una temperatura por encima de los 0 grados, con lo cual el agua permanece líquida. Esto hace que pueda haber vida subacuática en esos lagos, porque si estuviera congelado no hay vida. ¿Se entiende? Sí. Esa es otra consecuencia para la vida. El hielo flota sobre el agua. Entonces, el lago se congela en superficie y abajo permanece a una temperatura mayor del punto de fusión, con lo cual todavía puede haber vida abajo de ese lago. Bueno, esta es una consecuencia de los puentes de hidrógeno, una consecuencia muy importante de los puentes de hidrógeno. Después, otra consecuencia de los puentes de hidrógeno es que el agua, generalmente para la mayoría de las sustancias, el rango entre el punto de fusión y el punto de ebullición es muy pequeño, es pequeño. O sea, me explico, todas las sustancias tienen un punto de fusión, que es la temperatura a la cual se congela o se derrite, y tienen el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual la sustancia pasa a la fase gaseosa o se condensa. Vamos a explicarlo así. En realidad no es tan así, porque esto queda grabado, después me van a decir, este profesor no sabe la definición de punto de ebullición. No, es para que ustedes más o menos lo entiendan. Bueno, en el agua, vamos a hacerlo con una línea. Imagínense, si esto es el rango de temperatura, esto es temperatura, para cualquier sustancia, acá está el punto de fusión y acá está el punto de ebullición, ¿no? ¿Están de acuerdo? Acá tienen el sólido, acá está el líquido y acá está gaseosa, ¿no? Bueno, para la mayoría de las sustancias, este rango entre el punto de fusión y el punto de ebullición es pequeño. Para el agua es muy grande. Está entre 0 y 100 grados centígrados. O sea, hay 100 grados de diferencia entre el punto de fusión y el punto de ebullición. Ese es un rango muy amplio de temperatura. Y existe vida en todo ese rango de temperatura, mientras el agua esté líquida. ¿Sí? Existe vida
bueno, fíjense, ahí hay un dato importante. Si no hubiera puentes de hidrógeno, el agua, el punto de ebullición del agua tendría que ser menos 80 grados centígrados. Menos 80. Y el punto de ebullición del agua es 100. Eso se debe a los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Acá en el sólido las partículas están juntitas, ¿no? En el líquido se separan un poquito y se empiezan a mover. Y en el gas están separadas, ¿no? O sea que yo, para pasar del sólido al gas, tengo que separar las moléculas. Eso requiere aportar energía para separar las moléculas, requiere temperatura. Entonces, como en el agua las partículas se mantienen cercanas una a otra por puentes de hidrógeno, me cuesta más separarlas. Tengo que aportar más energía, más calor y elevar más la temperatura. Por eso necesito altas temperaturas como 100 grados para poder hacer que el agua entre en ebullición. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, y hay vida en todo el rango de temperatura en que el agua se encuentra líquida. No importa la temperatura. Ustedes tienen en las fosas marinas, la presión es tan alta que el agua entra en ebullición a temperaturas muy altas. Sin embargo, hay microorganismos que viven ahí, que se pueden desarrollar en ese agua a esas altas temperaturas. Ahí tienen un ejemplo de, bueno, hay algunos microorganismos, como acá hay uno que se llama Thermus aquaticus, es una bacteria que se aisló, que ustedes con Chechi ya estuvieron viendo replicación, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Uno solo me contestó? ¿Quieren que lo llame a Chechi? Sí, lo vimos a replicación. ¿Vieron replicación? Bien. ¿Qué necesitan para que una molécula de ADN se replique? ¿Se replica sola? No, con el ARN. Replicación. No dije transcripción. Necesitas la información genética que tenga para poder hacerlo igual. Necesita una cadena, o sea, la replicación es la duplicación del ADN, ¿no? ¿El ADN se duplica solo, así porque sí? ¿O necesita de la acción de alguien? Claro, de proteínas y todo eso. Proteínas, ¿cómo se llaman? Enzimas, ¿no? Ajá, que se ven Necesita de la acción de enzimas. ¿Y cómo se acuerdan cómo se llama la enzima que permite la replicación? La polimerasa, ¿no? Muy bien, perfecto, Anastasia, ya te estoy anotando y le voy a contar a Chechi. La polimerasa, la ADN polimerasa, ¿no? Bueno, resulta ser que esa replicación, cuando se trata de hacer in vitro, es muy lenta, usando una polimerasa común. Entonces se encontró una polimerasa en estos microorganismos termoacuáticos que también se reproducen, por lo tanto replican su ADN, o sea que ahí en esa bacteria había una polimerasa que actuaba a altas temperaturas sin desnaturalizarse, o sea, sin romperse, porque ya vamos a ver cuando veamos las proteínas que las enzimas se destruyen por acción del calor. Entonces, en el laboratorio, nosotros ahora, gracias a que se pudo aislar esa TAC polimerasa, TAC polimerasa, ¿ven? TAC polimerasa. TAC es de Thermus aquaticus, que es el microorganismo del cual se extrajo. TAC polimerasa. Se usa esa polimerasa para poder hacer replicación de ADN in vitro. Entonces se puede trabajar a alta temperatura y la reacción es mucho más rápida.
esto es la base de una tecnología que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que se utiliza ampliamente, tiene muchas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, el análisis forense. Encuentran un pelo en la escena del crimen y gracias a la tecnología de la PCR se puede replicar in vitro ese ADN para tener suficientes copias como para analizarlo y para ver después de quién es. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, eso es un comentario de una aplicación, ¿no? Pero lo que me interesaba a mí que ustedes vean que existe vida en todo el rango en el que el agua se encuentra líquida. E incluso hay organismos que han desarrollado proteínas que le permiten no congelarse cuando el agua está muy fría. Cuando el agua está por ahí en las profundidades, lo que hay mayor presión, el agua puede permanecer a menor temperatura por debajo de 0 grados sin congelarse. Bueno, para evitar congelarse, algunos organismos desarrollaron proteínas que evitan que se congele el agua que está en su cuerpo, porque si se congela el agua que está en un organismo, en una célula, recuerden, el agua sólida ocupa más volumen que el agua líquida. Entonces, generalmente hay ruptura celular, hay lisis celular cuando se congela. ¿Vieron los alpinistas cuando se le congelan los dedos? Que se le produce necrosis. ¿Por qué? Porque al congelarse, las células se rompen, chicos. Encima el agua congela en forma de agujas. O sea, esas agujas destruyen todas las membranas. La célula se destruye si se congela. ¿Está? ¿Se entiende la aplicación? ¿Facu? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, yo por ahí tiro algún nombre a ver si están prestando atención. ¿Milvana? Sí, profe. Buenísimo. ¿Florencia? ¿Gómez? Puso en el chat, a ver. Muy bien, perfecto. Ay, Florencia, no sé qué pusiste con sus células hijas ahí en el chat, que no lo alcancé a ver. ¿Ya lo respondimos o es una pregunta? Florencia. Ah, ya se respondió. Bien, perfecto. Bueno, ¿seguimos? Si usted quiere. Sí, yo quiero seguir. Ahí vamos. Bueno, y hay una cuestión importante que quiero que quede muy en claro. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos de las moléculas de agua. Entre dos moléculas de agua se forman puentes de hidrógeno, pero también se pueden formar puentes de hidrógeno entre el agua y otras moléculas que tengan dadores o aceptores de hidrógeno, o incluso entre moléculas que no sean agua. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos una molécula de agua, ¿la ven? Y acá tenemos un grupo funcional alcohol. ¿Sí? Fíjense cómo el grupo alcohol puede actuar como dador de hidrógeno y el oxígeno del agua como aceptor de hidrógeno. ¿Ven? Y se forma un puente de hidrógeno. O sea, los alcoholes pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua. O sea, el grupo alcohol puede establecer puente de hidrógeno con el agua. Lo mismo un grupo cetona. Con la diferencia, fíjense, de que el grupo alcohol puede actuar como dador de hidrógeno y este oxígeno puede actuar como aceptor de hidrógeno también. Mientras que esta cetona solo puede actuar como aceptora de hidrógeno. Fíjense que no tiene hidrógeno como para dar este oxígeno, ¿no? Pero también tenemos acá que se puede formar puente de hidrógeno entre el agua y una cetona,
entre el agua y un alcohol, se puede formar puente de hidrógeno entre, fíjense, ¿qué tenemos acá? ¿Qué grupo funcional es este? Esperen que... Una amida. Fíjense acá. ¿Qué grupo funcional tenemos acá? Una amida. Una amida. ¿Y acá? También. Otra amida. Fíjense, entre amidas pueden formarse puentes de hidrógeno. ¿Dónde va a haber amidas? En los péptidos. Ya vamos a ver más adelante qué son los péptidos. Que son unas, pertenecen al grupo, a un grupo de biomoléculas que vamos a estudiar. Los aminoácidos, péptidos y proteínas. ¿Sí? Eso lo vamos a... Sí. Entonces, siempre que tengas un oxígeno y un hidrógeno, podés formar un puente de hidrógeno. Vos podés formar un puente de hidrógeno siempre que tengas un oxígeno en una molécula y un hidrógeno en otra molécula, pero ese hidrógeno tiene que estar unido covalentemente a un oxígeno o un nitrógeno. En este caso, vos fijate, este hidrógeno está unido a este nitrógeno. ¿Ves? Claro. De dos moléculas. Esto actúa como dador de hidrógeno y esto actúa como aceptor de hidrógeno. ¿Sí? Más adelante yo los voy a sorprender y van a ver que a veces no son dos moléculas distintas. Es la misma molécula que es tan larga que se pliega sobre sí misma y distintas partes de la molécula son capaces de interactuar para formar puentes de hidrógeno. ¿Se entendió esto? Y acá, sí, fíjense, tenemos dos bases nitrogenadas del ADN, la timina y la adenina, ven, al enfrentarse en cadenas complementarias, se forman dos puentes de hidrógeno. Lo habrán visto también con Chechi, que se forman dos puentes de hidrógeno entre timina y adenina y tres puentes de hidrógeno entre guanina y citosina, ¿no? Sí. Ven, acá tienen un dador de hidrógeno, acá tienen un dador de hidrógeno, y acá tienen un aceptor de hidrógeno. Aceptor de hidrógeno. ¿Ven? El aceptor es ese. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces, conclusión, los puentes de hidrógeno no son exclusivos de las moléculas de agua. Se pueden establecer puentes de hidrógeno entre moléculas orgánicas y el agua, y entre moléculas orgánicas entre sí también. ¿Queda claro? Repítalo si lo anoto. ¿Sí? La interacción puente de hidrógeno no es exclusiva de las moléculas de agua. Hay interacción puente de hidrógeno entre las moléculas de agua, pero no es exclusiva de las moléculas de agua. Puede haber interacción puente de hidrógeno entre una molécula de agua y otra molécula distinta, que puede ser orgánica o inorgánica, y puede haber puente de hidrógeno entre dos moléculas que no son agua. Lo único que tiene, para que haya un puente de hidrógeno, lo único que tiene que darse, la condición que tiene que darse es que tenga un átomo en una molécula tenga un átomo muy electronegativo, como el nitrógeno o el oxígeno, y en la otra molécula tenga un hidrógeno que esté unido covalentemente a un oxígeno o un nitrógeno. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Bien. Sí, pero... Ahí tenemos lo que yo les decía, ¿no? La guanina y la citosina, ven los tres puentes de hidrógeno que se pueden establecer. Fíjense. A ver, Oriana, ¿estás ahí? Sí. Bueno, activa tu pantalla, a ver, ¿te permite escribir? O decime,
en esta molécula, ¿dónde hay un... ahí te permitió escribir. Marca un dador de hidrógeno en esta molécula. Un dador. Un dador, una parte de la molécula que sea dadora de hidrógeno. Ok. Perfecto. A ver, Samira. Sami Tabella. Sí, profe. Dale, marca una parte de la molécula que sea aceptora de hidrógeno. Bueno. No, Sami, fíjate vos que acá el aceptor de hidrógeno es un átomo muy electronegativo, y acá vos lo que tenés es un átomo electronegativo que está unido covalentemente al hidrógeno. Acá esto es un dador de hidrógeno. El aceptor acá sería este, ¿no? Ay, sí. ¿Se entendió? Me confundo de poner bolígrafo y silenciar, sí. ¿Lo marco, profe? Sí, fíjate, yo lo voy a resaltar. Acá tenemos un dador de hidrógeno. Acá tenemos un dador de hidrógeno. Y acá tenemos un dador de hidrógeno. Y aceptores, acá tenemos el oxígeno, este nitrógeno, este oxígeno. Aceptor de hidrógeno, ¿ves? Aceptor de hidrógeno, veamos la estructura de abajo. Aceptor de hidrógenos, y dador de hidrógenos, ¿quién sería acá? Este y este, ¿ves? Y ahí tendríamos los puentes de hidrógeno. O sea, el dador siempre va a ser el que está con el hidrógeno, digamos. Claro, el dador es un hidrógeno que está unido covalentemente a un átomo muy electronegativo. ¿Ven? Ven que está muy grueso el trazo y escribe feo. Ah, ahora veo. Entonces acá tenemos el puente de hidrógeno, ¿ven? Esto es un puente de hidrógeno. ¿Sí? Y acá hay 3, ¿ven? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y siempre pasa Sí. así el puente? ¿Cómo, Rocío? ¿Que siempre que hay un puente aparece así con esas rayitas, digamos? No. Acá no es necesario marcarlo. No, depende de lo que vos quieras representar. A veces no se coloca. A veces te pregunto yo, che, ¿qué posibilidades hay de que esto forme un puente de hidrógeno? Entonces vos tenés que decir, bueno, acá esto puede formar un puente de hidrógeno porque es un dador de hidrógeno o un aceptor de hidrógeno. ¿Está? Ah, ok. No hay obligación de marcarlo en las moléculas a eso, salvo que vos quieras representar precisamente eso. Ah, ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, ¿continuamos? Bueno, otra propiedad importante del agua que tiene que ver con la vida, es que el agua atenúa los cambios de temperatura. El agua tiene un calor específico muy alto. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor, la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de una sustancia. Entonces ustedes saben que hay sustancias que frente al mismo agregado de calor, algunas se calientan más que otras. No todas aumentan igual su temperatura frente a la misma cantidad de energía agregada. Bueno, para que aumente la temperatura del agua hay que agregar mucha energía. Bueno, eso en el planeta Tierra actúa, es fundamental para la vida, porque el agua que hay en el planeta absorbe ahí tienen representada, absorbe la radiación solar y no aumenta mucho su temperatura. Y después, durante la noche, se va enfriando un poquito y va liberando ese calor a los alrededores. Eso ayuda a mantener
el clima, ¿no? Ayuda en la regulación del clima. ¿Mm? Y ustedes van a la playa, por ejemplo, y la arena y el agua están expuestos al mismo sol. Sin embargo, la arena está recontracaliente y el agua está fría, ¿no? Sí. Y eso porque para que aumente la temperatura del agua es necesario mucho más calor que para que aumente la temperatura de la arena. Esto también es fundamental en el cuerpo. Nosotros tenemos agua en nuestro organismo. Y en nuestro organismo se están produciendo constantemente muchísimas reacciones químicas, numerosas reacciones químicas que liberan energía, liberan calor. Entonces, si nosotros no tuviéramos agua, ese calor haría que aumente nuestra temperatura muchísimo. Estaríamos fritos, prácticamente. El agua que hay en nuestro organismo absorbe ese calor y evita el aumento de temperatura. Sí, Agustina. Sí, te quería preguntar si algo así no tenía que ver con la transpiración. Que Claro, ayuda como a regular. claro, la transpiración ayuda a regular la temperatura corporal también. Porque vos transpirás, ese agua que está en tu superficie, en tu piel, se evapora y se lleva temperatura, se lleva energía cuando se evapora. Entonces te ayuda a disminuir tu temperatura corporal. Es un mecanismo de regulación de la temperatura el sudor. Muy bien. Ah, ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo, profe, tenía una duda. Dale, Facu. Por eso cuando estamos en el agua y en el sol, digamos, nos quemamos más rápido. Bueno, cuando vos estás en el agua te quemás más rápido porque se suprime un mecanismo de defensa que tenemos que es la alerta calórica. Si vos te pones al sol directamente así en un campo, te empieza a dar calor y te crea una sombrita, algo más fresco, y te ocultás del sol. En cambio, si vos estás en el agua te refrigera y la alerta calórica desaparece. Y te estás exponiendo a los rayos del sol que, en ese caso, lo perjudicial de ello es el impacto de la radiación ultravioleta, que puede causar daños bastante serios a tu cuerpo. ¿Se entiende? ¿Y el protector qué? El protector solar lo que hace es absorber la radiación ultravioleta. La absorbe, la utiliza en alguna reacción química o la refleja, depende del tipo de protector solar. Hay algunos que actúan, que son protectores físicos, otros son protectores químicos, pero lo que hacen es disminuir, o sea, evitar que la radiación ultravioleta del sol ingrese a tu cuerpo. El tema es que la radiación ultravioleta no produce calor. Esa también es otra cuestión. En realidad, la radiación que proviene del sol y te produce más calor es la radiación infrarroja. Entonces, a veces, en los días nublados, la radiación infrarroja que llega del sol es bloqueada por las nubes, es absorbida por las nubes y no llega a la Tierra. Entonces está fresco, pero la radiación ultravioleta sí llega. Entonces, en los días nublados te quemás igual. Te puede agarrar un eritema, se llama cuando la piel se enrojece por la acción del sol. Bueno, antes se decía, mi mamá, mi abuela decía, te flechaste, ¿no? Entonces cuando te pones colorado, los que somos por ahí, que tenemos la piel un poco más blanca, nos exponemos al sol y enseguida nos ponemos colorados y nos quemamos la piel. Eso por la radiación ultravioleta del sol. Es una respuesta inflamatoria de la piel. Profe, yo estoy reflechado ahora, así que... Está flechado, bueno, por eso mismo, el protector solar lo que hace es absorber esa radiación ultravioleta e impide que ingrese a la piel y te haga daño, porque no es nada que el eritema o el enrojecimiento, la inflamación, el que te puede producir cáncer de piel, porque esa radiación ultravioleta puede impactar sobre el ADN y puede producir mutaciones que pueden llegar a ser malignas. Mutaciones en el ADN de las células de la piel, ¿no? Bueno. Sí, profe, entiendo.
Bueno, por eso hay que cuidarse mucho del sol, chicos. No hay que exponerse al sol en los horarios en donde el índice ultravioleta, o sea, la cantidad de radiación ultravioleta que llega, es alta. 11 de la mañana a 4 de la tarde. Esos horarios de exposición al sol son muy peligrosos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Profe, ¿esto lo va a Sí, mandar? profe. Sí, yo se los mando ahora. Bueno, y como les decía, el agua, los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua. El agua puede establecer puentes de hidrógeno con otras moléculas. En este caso, nosotros vamos a estudiar la estructura de las distintas biomoléculas y vamos a ver cómo el agua interactúa con ellas y afecta su estructura. Y ustedes saben que en biología hay una relación muy estrecha entre estructura y función. Vamos a ver que, bueno, lo han visto ustedes con Chechi también, ¿no? Que la estructura de algo nos sirve, el análisis de la estructura de un órgano o de un tejido, nos sirve también para explicar un poco la función o de una célula, nos sirve para explicar la función que puede cumplir esa estructura. Bien, ahí por ejemplo, fíjense, tenemos una molécula grande, una biomolécula, una macromolécula, que tiene regiones que son polares y regiones que no son no polares. Todo lo que son regiones polares pueden interactuar con las moléculas de agua, principalmente por puentes de hidrógeno. Y las regiones no polares no interactúan con el agua. Entonces, cuando tengo una molécula muy grande, generalmente la molécula se repliega sobre sí misma, exponiendo hacia el agua sus partes polares y dejando hacia adentro, alejado del agua, las partes no polares. Estas interacciones con el agua son fundamentales para la conservación de la estructura y de la función de todas las biomoléculas. Cuando nosotros estudiemos las biomoléculas, uno de los aspectos que vamos a estudiar es la interacción con el agua y las consecuencias que tiene esa interacción. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Bueno. Sí. Profe. Sí. ¿Podría repetirlo una vez más, por favor? Que no llegué a anotarlo y además no lo entendí del todo bien. Bueno, en las biomoléculas, nosotros vamos a tener, las biomoléculas son moléculas orgánicas, más o menos complejas, más o menos grandes, algunas se le dicen macromoléculas, pero que son muy grandes. Entonces, ahí, en esas estructuras vos podés tener regiones polares y regiones que son no polares, podés tener. Entonces, cuando interactúan con el agua, las regiones polares tienen una interacción positiva con el agua. Se dice que son hidrofílicas las regiones polares, incluso pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. En cambio, las regiones no polares no tienen carga, entonces no pueden interactuar con el agua. Se dice que son hidrofóbicas. Generalmente en esas moléculas se va a dar un plegado, las moléculas van a adoptar una forma tal que las partes polares de la molécula van a quedar expuestas al agua y las partes no polares van a quedar en el interior de la molécula. ¿Ves? Acá tenemos una molécula larga, ¿ves? Las partes celestes son polares y las partes amarillas son no polares. Esto se puede plegar como un ovillo y quedando las partes no polares en el interior de la molécula y las partes polares hacia afuera expuestas para poder interactuar con el agua. ¿Sí? Perfecto, profe. Esa interacción sostiene, eso es lo que sostiene la estructura. Esa molécula está ovillada así por la interacción con el agua. Si desaparece el agua, esa molécula se pierde la forma y seguramente pierde la función. ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, dejamos acá por ahora. ¿Sí? Creo que avanzamos bastante, ¿no? De todas maneras, yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes la tengan. Esta semana la estudian. Hoy es jueves, no se la voy a pasar, la voy a terminar
porque quiero ver una cosita después que me parece que le voy a cambiar. Y el sábado vamos a terminar con este tema, ¿sí? Vale. Lo que sí les voy a subir la clase, esperen, vamos a dejar de grabar. Saludamos, hasta luego.